En defensa del Evangelio, lobos, falsos maestros y profetas. ¿Qué es un falso profeta? ¿Qué es un falso maestro? ¿Qué debemos hacer para que los falsos maestros y profetas no nos confundan? ¿Qué dice la Biblia acerca de los falsos profetas y maestros? ¿Cómo podemos identificar a los falsos profetas y maestros? Un falso profeta es aquel que simula o finge ser profeta llamado por Dios, ministrando con engaño y mentira. Un falso maestro es aquel que se hace pasar por maestro, valiéndose del engaño, empleando las artimañas del error. En el Nuevo Testamento hay muchas advertencias en cuanto a los falsos maestros que vendrían a tratar de destruir la Iglesia de Cristo. Tanto Jesucristo como los apóstoles dieron instrucciones a fin de que la Iglesia esté velando en todo tiempo para no dejarse confundir por los falsos maestros. Hoy más que nunca, la Iglesia del Señor Jesús está atravesando un feroz ataque por los lobos rapaces de este tiempo que intentan derribar los fundamentos establecidos en la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 2 versos 1 al 3 nos dice la palabra de Dios: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Lo lamentable de todo esto no es solamente el hecho de que se levanten falsos profetas, sino que muchos sean engañados por ellos. La razón por la que muchos son engañados es porque para poder detectar el falso profeta o maestro hay que estar firmemente parado sobre la palabra de Dios. Se debe tener visión espiritual y el entendimiento iluminado por el Espíritu Santo. En 2 de Timoteo capítulo 3 verso 13 nos dice la palabra de Dios: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los falsos maestros son gente que inspiran confianza, que aparentan piedad y que las personas hasta llegan a creer en todo lo que dicen. La única y verdadera meta de estos farsantes es la de su vanagloria. Estos desean ser reconocidos y tener grupo de seguidores detrás de sí, por lo cual son llamados amadores de sí mismos. Estos también se mueven en falsos milagros y falsas enseñanzas, engañando a sus seguidores. En Mateo capítulo 7, verso 15, nos dice la palabra de Dios: y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los falsos maestros entran encubiertamente en la obra de Dios, disfrazados como apóstoles de Cristo, de la misma manera que el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Según pasa el tiempo y la venida del Señor se acerca, los falsos maestros aumentarán y muchos se apartarán de la fe siguiendo estas doctrinas de demonios. En 2 de Corintios capítulo 11 versos 13 al 15 nos dice la palabra de Dios: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla,
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La falsa doctrina va destruyendo la fe de los cristianos. Por esto es necesario reconocer quiénes son estas personas y cuáles son sus doctrinas, para exponerlos a fin de que sean confrontados y todos sepan la verdad. Hoy en día, estos falsos maestros y profetas se llaman a sí mismos cristianos evangélicos. Estos son los más peligrosos porque están dentro del redil. En Judas capítulo 1, verso 4 nos dice la palabra de Dios: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entre estar equivocado y ser un falso maestro? El que está equivocado sencillamente puede estar errado en algún punto de las Escrituras, pero está dispuesto a corregir su error y a ser enseñado en la verdad de la palabra de Dios. Sin embargo, el falso maestro no admite corrección, siempre tiene la razón y no es sumiso a la palabra de Dios. Es pretencioso, arrogante y sabio en su propia opinión. ¿Cuáles son las características de los lobos rapaces? No perdonan al rebaño, arrebatan a sus presas, son hurtadores y salteadores, son feroces, se visten de ovejas, atacan a las ovejas para devorarlas. En Hechos capítulo 20, versículos 29 al 30, nos dice la palabra de Dios: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. ¿Cuáles son las características de los falsos maestros? Aparentan ser espirituales y sabios. No tienen temor ni sumisión a la palabra de Dios. No tienen temor a Dios ni a las potestades superiores. Usan palabrerías impresionantes. No respetan el Evangelio de Cristo. Intimidan a sus seguidores. En 2 de Timoteo capítulo 4 versos 3 al 4 nos dice la palabra de Dios: porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Los falsos maestros son muy rápidos para decir: el Señor me dijo, o Dios me dijo, o Dios me reveló. Estos falsos profetas toman el nombre de Dios en vano y hasta dicen recibir revelación directa de Dios mismo. Aunque sus profecías no se cumplan ni estén de acuerdo con la palabra de Dios, estos no cambian su rumbo y su comportamiento, puesto que tienen cauterizada su conciencia. En Deuteronomios capítulo 18, versículo 22, nos dice la palabra de Dios: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Cuando los creyentes se desvían de la verdad del Evangelio, terminan desechando la fe y se apartan de los principios establecidos por Dios. El Evangelio no consiste en palabrerías de una mente corrompida, sino que es poder de Dios para salvación al que cree. El verdadero maestro de la palabra de Dios
Se preocupa en predicar la verdad del Evangelio, no en envolverse en vanas palabrerías que impresionan al que oye, pero que no edifican a la iglesia. Las personas que caen bajo el engaño de los falsos maestros son normalmente aquellos que, según la Biblia, no reciben con obediencia la sana doctrina. Estos siempre están deseosos por oír algo nuevo y no aceptan lo que se ha enseñado desde el principio. En 2 de Pedro capítulo 2, verso 17 al 19, nos dice la palabra de Dios: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Los falsos maestros no están interesados en ganar almas para el reino de los cielos. Su mayor interés es el de sacar a los miembros de otras iglesias para que sigan sus pasos de error. Solo desean un grupo que les siga y por eso se inventan doctrinas nuevas y nuevas interpretaciones, siendo dirigidos por los demonios. Además, estos farsantes tienen como meta hacer mercadería con el Evangelio. El foco de atención de estos falsos maestros no es Cristo, sino ellos mismos. Buscan alabanzas y lisonjas de los hombres. Estos siempre están buscando una oportunidad para ensalzar su propio nombre y persona. La forma más directa para descubrir un falso maestro es su reacción al ser enfrentado a la palabra de Dios. El falso maestro no respeta lo que la Biblia dice, sino que tuerce las Escrituras para poder acomodarlas a su propia doctrina. Estos acostumbran a tomar versos fuera de su contexto bíblico para establecer sus tradiciones de hombres. No están dispuestos a escudriñar las Escrituras porque para ellos su opinión es más importante que la Biblia. En 2 de Pedro capítulo 1, versos 20 al 21, nos dice la palabra de Dios: entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.